Atentos porque lo que vais a escuchar ahora mismo es probablemente una de las rupturas más sonadas, más inesperadas y más brutales que ha vivido el fútbol español en los últimos años. Y no estamos hablando de un fichaje fallido ni de un entrenador destituido. Estamos hablando de dos compañeros de la selección española, dos jugadores que compartieron vestuario, que levantaron juntos la Eurocopa, que se abrazaron celebrando goles con la camiseta de España y que ahora se miran con una mezcla de desprecio y resentimiento que da hasta escalofríos. Dani Carvajal, el capitán del Real Madrid, el lateral derecho con más títulos que años buenos le quedan de carrera, y Lamine Yamal, el niño prodigio del Barcelona, el chaval de 18 años que parece que lleva jugando al fútbol desde que estaba en el útero de su madre, han pasado de ser como hermanos a ser enemigos declarados, y todo ha explotado después del último clásico de una manera tan espectacular, tan cargada de drama y de veneno, que incluso los guionistas de las telenovelas más dramáticas se han quedado tomando apuntes. Pero antes de que sigamos adelante, si te gusta el contenido de este canal, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, sin los filtros aburridos de la prensa tradicional, dale al botón de suscripción, activa la campanita y deja un like, porque vamos a desmenuzar esta historia con todos los detalles jugosos que te mereces, palabra por palabra, declaración por declaración, y te prometo que cuando termines de escuchar esto, vas a entender por qué esta pelea entre Carvajal y Lamine no es solo un pique de vestuario, sino algo mucho más profundo, mucho más peligroso y mucho más importante para el futuro de la selección española. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, porque la relación entre Carvajal y Lamine no siempre fue tóxica, todo lo contrario. Hace poco más de un año, durante aquella Eurocopa que España ganó de manera brillante, donde Lamine se comió el torneo con apenas 16 años y dejó a medio continente con la boca abierta, preguntándose cómo era posible que un chaval que todavía no podía ni sacarse el carnet de conducir jugara al fútbol como si llevara 20 años haciéndolo. Carvajal hablaba de él con una ternura casi paternal. En una entrevista con la COPE durante ese torneo, el lateral del Madrid dijo textualmente que Lamine podría ser su hijo, que con 16 años él apenas había ganado una copa con el juvenil y que el chaval ni siquiera era consciente de la que estaba liando, que parecía que estaba jugando con los amigos del barrio en vez de estar en una Eurocopa rodeado de las mejores selecciones del mundo. Eran palabras preciosas, llenas de admiración genuina, de ese orgullo que siente un veterano cuando ve surgir a alguien especial, alguien que puede marcar una época, alguien que puede llevar a España a lo más alto durante la próxima década. Y Carvajal no se quedó ahí, porque siguió diciendo que había que mimar a Lamine, que había que cuidarle, que le deseaba lo mejor aunque jugara en el Barcelona, que debía tener paciencia para poder marcar esa época que todos esperaban de él. Era como escuchar a un hermano mayor hablando de su hermano pequeño, con cariño, con protección, con ganas sinceras de que le fuera bien en la vida. Y Lamine, agradecido por esas palabras tan bonitas, respondía de la misma manera cuando le preguntaban por Carvajal. Decía que se llevaban muy bien, que le respetaba muchísimo, que era un honor compartir vestuario con alguien así. Incluso hace apenas mes y medio, ya metidos de lleno en esta temporada, Carvajal seguía hablando maravillas del chico en una entrevista con la cadena SER. Decía que era un chaval de 18 años, que ya era un referente en el Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo, y que además era de los mejores en la selección española. Seguía admirándolo, seguía creyendo en él, seguía viéndolo como ese talento especial que había que proteger del ruido mediático, de las presiones, de todo lo que puede destruir a un joven futbolista cuando todo el mundo espera que sea el próximo Messi. Todo era bonito. Todo era respeto mutuo, todo parecía indicar que estos dos iban a tener una relación preciosa durante años, que iban a ser ejemplo de cómo jugadores de equipos rivales pueden llevarse bien y apoyarse mutuamente cuando visten la camiseta de España. Pero entonces llegó la Kings League, ese invento maravilloso de Gerard Piqué, donde futbolistas, streamers y gente que no sabe muy bien qué pinta ahí se juntan para jugar al fútbol y decir tonterías delante de millones de espectadores. Y Lamine, en un momento de esos que él seguramente pensó que era una broma inofensiva, soltó que el Real Madrid roba y que se queja mucho. Y ahí, en ese preciso instante, se rompió todo. Porque una cosa es hacer bromas sobre el eterno rival cuando estás con tus amigos en la intimidad, y otra muy distinta es acusar públicamente al club más poderoso del mundo, al club de tu compañero de selección, de ser un ladrón, de amañar partidos, de tener comprados a los árbitros. Y Carvajal, cuando vio ese vídeo, se quedó helado. Según cuentan personas cercanas al jugador, el capitán del Madrid estaba en su casa,
probablemente relajado después de un entrenamiento, y de repente le llegó el vídeo de Lamine diciendo esas barbaridades, y no podía creer lo que acababa de escuchar. Ese chaval al que él había defendido públicamente, al que había elogiado una y otra vez, al que había intentado proteger como si fuera su hermano pequeño, acababa de acusar a su club de corrupto, de tramposo, de todo lo que se te pueda ocurrir. Y lo que más le dolió a Carvajal, más incluso que la acusación en sí, fue que Lamine lo hubiera hecho de manera pública, en un programa con millones de espectadores, sabiendo perfectamente que iba a generar polémica, sabiendo que iba a dañar al Madrid, sabiendo que iba a quedar registrado para siempre en Internet. Carvajal sintió que le había traicionado, porque se suponía que entre compañeros de selección hay un código no escrito de respeto, de lealtad, de no atacarse públicamente aunque juegues en equipos rivales, y Lamine había roto ese código de la manera más estrepitosa posible. Lo primero que hizo Carvajal fue hablar con otros compañeros del Madrid, contarles lo que había visto, y la reacción fue unánime. Lamine se había pasado de la raya y había que hacérselo pagar en el siguiente clásico. Por eso, cuando los medios preguntaron a Carvajal sobre esas declaraciones días antes del partido, el capitán blanco fue claro y directo, dijo que hablaría con Lamine después del clásico. Y eso no era una promesa amistosa de tener una charla tranquila tomando un café, era una amenaza velada, era una forma de decirle al chaval que se preparara porque le iba a caer una buena, y Carvajal cumplió su palabra, porque nada más terminar el partido fue directo a buscar a Lamine, le hizo ese gesto universal de llevarse el dedo a la boca, ese gesto que significa hablas demasiado, cierra el pico, y le recriminó sus palabras delante de todo el Bernabéu, delante de las cámaras, delante de medio mundo que estaba viendo el partido. Era su forma de decirle que se había equivocado, que le había decepcionado profundamente y que ahora iba a cargar con las consecuencias de sus palabras. Pero Carvajal no se quedó ahí, porque después del clásico, cuando la polvareda mediática ya había explotado, cuando todo el mundo hablaba de la tangana final, cuando las imágenes de él yendo a buscar a Lamine habían dado la vuelta al mundo y se habían convertido en memes, en debates de tertulia y en trending topic mundial, Carvajal decidió hablar y lo que dijo fue absolutamente devastador. El capitán del Madrid concedió una entrevista exclusiva a varios medios en los días posteriores al clásico y cuando le preguntaron por Lamine, por lo que había pasado al final del partido, por su relación con él, soltó todo lo que llevaba guardado dentro y fueron palabras durísimas, palabras que no dejan lugar a la reconciliación, palabras que marcan una ruptura definitiva y que van a resonar durante años en la cabeza del joven azulgrana. Empezó diciendo que Lamine había demostrado que no estaba preparado para la presión que conlleva ser quien es, que cuando él hablaba bien del chaval hace unos meses, lo hacía porque creía en su talento, porque veía en él a un chico humilde, trabajador, con los pies en el suelo, pero que algo había cambiado y ese cambio no era para bien. Era una crítica directa, sin tapujos, sin intentar suavizar el mensaje ni endulzar la píldora. Carvajal estaba dejando claro que Lamine ya no era ese chaval que él admiraba, que algo se había roto en su percepción del jugador. Y entonces vino la parte más dura, cuando dijo que las declaraciones de Lamine en la Kings League no fueron una broma inocente, que fueron una falta de respeto al Madrid, a él como compañero de selección, a todos los que habían intentado ayudarle en su carrera, porque cuando acusas a un club de robar no estás haciendo una gracia, estás atacando su honor, su historia, todo lo que representa. Y luego soltó la frase que más ha dolido, la frase que todos los medios han reproducido hasta la saciedad, la frase que define perfectamente cómo se siente Carvajal ahora respecto al joven azulgrana. Le había puesto una cruz antes del partido y ahora esa cruz es permanente. Dijo que Lamine para él ya no es ese compañero de selección al que hay que cuidar, que es alguien que ha demostrado que no merece ese trato, que habla mucho pero luego no lo demuestra en el campo, que se cree más de lo que es y que ha perdido todo el respeto que él le tenía. Palabras brutales, definitivas, palabras que suenan a sentencia de muerte para una amistad que parecía tan sólida. Y Carvajal no es un jugador cualquiera, es el capitán del Real Madrid, es una de las figuras más respetadas del fútbol español, es alguien cuyas palabras tienen peso, tienen influencia, tienen consecuencias. Cuando alguien así dice públicamente que le ha puesto una cruz a otro jugador, eso genera un terremoto mediático de dimensiones épicas. Pero el capitán madridista no terminó ahí su festival de declaraciones demoledoras, porque cuando le preguntaron específicamente por el rendimiento de Lamine en el clásico, fue todavía más duro, si es que eso era posible. Dijo que en ese partido Lamine demostró exactamente lo que él pensaba, que hablar es muy fácil pero luego hay que demostrarlo sobre el campo, y que el chaval no demostró nada, que estuvo apagado, condicionado por la presión, incapaz de hacer lo que se esperaba de él, y que eso le confirmaba que todavía le falta muchísimo para estar
a la altura de las expectativas que se han generado alrededor suyo. Era como ver a un padre decepcionado regañando a su hijo después de haber suspendido un examen importante, pero multiplicado por 1000 y con millones de personas escuchando. Cuando Lamine escuchó todas estas declaraciones de Carvajal, se derrumbó por completo. Porque una cosa es que te critiquen los medios de comunicación, los aficionados del equipo rival, gente que no te conoce personalmente y que simplemente habla desde el odio futbolístico o desde la ignorancia. Y otra muy distinta es que te destroce públicamente alguien que se suponía que era tu compañero, tu amigo en la selección, alguien que hace apenas unos meses hablaba maravillas de ti y te defendía cuando otros te atacaban. Lamine llamó a su representante completamente destrozado emocionalmente, le dijo que no entendía cómo Carvajal podía ser tan cruel, cómo podía pasar de elogiarle a humillarle públicamente de esa manera tan despiadada y sobre todo, cómo podía decir que le había puesto una cruz. Esas palabras le dolieron especialmente porque implican que Carvajal ya no lo ve como un compañero, lo ve como un enemigo, como alguien a quien hay que hacer daño cada vez que se pueda, como un rival al que hay que machacar sin piedad. Y lo que más le molesta a Lamine es la hipocresía. Porque Carvajal ahora dice que él siempre supo que Lamine no estaba a la altura, que le faltaba humildad, que hablaba demasiado, pero hace apenas mes y medio lo elogiaba públicamente. Decía que era uno de los mejores de la selección, que iba a marcar una época. Entonces, ¿qué cambió en ese tiempo? Solo las declaraciones en la Kings League, y Lamine cree firmemente que eso no justifica un cambio tan radical de opinión, tan brutal, tan público. El joven delantero le dijo a su representante que si Carvajal pensaba todo eso de él, ¿por qué hablaba bien públicamente? Que o mentía entonces o miente ahora, pero que no pueden ser ciertas las dos cosas. Y que cree que está utilizando lo de la Kings League como excusa para atacarle, porque al final esto es una guerra entre el Madrid y el Barcelona y Carvajal está defendiendo a su club por encima de cualquier amistad o compañerismo que hubiera entre ellos. Y probablemente Lamine tiene algo de razón en eso, porque es evidente que Carvajal no ha pasado de admirar al chaval a odiarlo solo por unas declaraciones desafortunadas. Hay algo más detrás, hay una cuestión de orgullo de club, de sentirse atacado en su madridismo, de ver a Lamine no solo como el jugador que hizo unas declaraciones polémicas, sino como el representante del Barcelona, como el símbolo del eterno enemigo deportivo. Y eso es lo verdaderamente triste de toda esta historia, que la rivalidad entre clubes ha destruido una relación que podría haber sido bonita, que podría haber sido un ejemplo de cómo jugadores de equipos rivales pueden respetarse y admirarse mutuamente por encima de los colores de sus camisetas, pero que ha terminado convirtiéndose en otra víctima más de esa guerra eterna entre el Madrid y el Barcelona, que todo lo contamina, que todo lo envenena, que convierte amistades en enemistades y que hace que sea prácticamente imposible mantener relaciones sanas entre jugadores de ambos equipos. Pero esto no solo afecta a Carvajal y Lamine, esto tiene consecuencias mucho más amplias y mucho más peligrosas. El vestuario de la selección española está viendo cómo dos de sus jugadores clave, dos que fueron absolutamente fundamentales en la conquista de aquella Eurocopa que llenó de orgullo a todo un país, están en guerra abierta. Y eso es un problema gravísimo, porque la próxima concentración de la selección está a la vuelta de la esquina, los partidos de clasificación para el Mundial contra Georgia y Turquía se acercan, y Carvajal y Lamine van a tener que compartir vestuario, van a tener que entrenarse juntos, van a tener que fingir que son compañeros cuando en realidad se odian profundamente. Luis de la Fuente, el seleccionador, ya ha hablado con ambos por teléfono intentando apagar el fuego antes de que queme todo el proyecto. Con Carvajal le dijo que entendía su enfado, que las declaraciones de Lamine no habían sido adecuadas, pero que tenía que intentar separar lo que pasa con los clubes de lo que pasa con la selección, que España necesita a ambos jugadores y que tienen que encontrar la manera de convivir profesionalmente, aunque personalmente ya no sean amigos. Con Lamine la conversación fue diferente. Luis de la Fuente fue más duro con el chaval, le dijo que sus declaraciones en la Kings League habían sido una imprudencia enorme, que había generado un problema que ahora él como seleccionador tenía que gestionar y que tenía que aprender a medir sus palabras, porque cuando llevas la camiseta de España representas a todo un país y no puedes ir generando polémicas innecesarias. Lamine aceptó la reprimenda, reconoció que se había equivocado, pero también le dijo a Luis de la Fuente que se sentía atacado injustamente, que lo que él dijo era una broma, que todo el mundo lo entendió así menos el Madrid, y que ahora Carvajal le estaba machacando públicamente de una manera completamente desproporcionada. Y Luis de la Fuente está ahí en medio, intentando mediar en un conflicto que no tiene solución fácil, porque las palabras de Carvajal han sido tan duras, tan definitivas, que es muy difícil imaginar cómo van a poder trabajar juntos sin que la tensión sea evidente para todo el mundo.
Y el resto de jugadores de la selección también están tomando partido, dividiendo el vestuario en dos bandos claramente diferenciados. Algunos apoyan a Carvajal, creen que Lamine se pasó de la raya y que las críticas del capitán están completamente justificadas. Estos son sobre todo los jugadores con pasado madridista o los que tienen buena relación personal con Carvajal. Pero otros apoyan a Lamine, creen que Carvajal está siendo excesivamente duro, que está convirtiendo algo que podría haberse resuelto con una conversación privada en un linchamiento público, y que eso no es propio de un capitán que debería ser ejemplo de madurez y templanza. Estos son sobre todo los jugadores más jóvenes que se identifican más con Lamine y que ven en él a uno de los suyos siendo atacado por la vieja guardia. Y así se está dividiendo el vestuario de la selección, con dos bandos claramente diferenciados, y eso es absolutamente venenoso, porque un vestuario dividido es un vestuario débil. Desde el Barcelona la postura oficial es de apoyo total a Lamine, como no podía ser de otra manera. Laporta ha salido públicamente a defenderle. Ha dicho que las declaraciones de Carvajal son desproporcionadas e injustas, que un jugador de 18 años tiene derecho a equivocarse y que el Madrid, una vez más, está utilizando su poder mediático para atacar a un rival que les está ganando en el campo. Laporta llegó a decir que lo que está haciendo Carvajal es acosar a un chaval de 18 años, que es aprovecharse de su posición como capitán del Madrid, como veterano con autoridad, para intentar hundir psicológicamente a Lamine, y que eso no lo van a tolerar. Son palabras duras que buscan generar empatía hacia Lamine, pintarlo como la víctima de un acoso injusto. Desde el Real Madrid la postura es diferente. No han salido oficialmente a respaldar las palabras de Carvajal, pero tampoco las han desautorizado, y ese silencio del club es tremendamente elocuente. Es una forma de decir sin decir que están de acuerdo con su capitán, que apoyan su postura, que creen que tenía derecho a expresar su opinión. Florentino Pérez habló en privado con Carvajal después de esas declaraciones y, según fuentes cercanas a esa conversación, le dijo que había hecho bien en hablar claro, que Lamine tenía que saber que sus palabras tienen consecuencias y que él, como capitán del Madrid, había defendido al club como tenía que hacer. Era el respaldo que Carvajal necesitaba, la confirmación de que no se había pasado de la raya, de que el club estaba con él, y eso le ha dado todavía más confianza para seguir en su postura de no reconciliación, porque Carvajal ha dejado claro en conversaciones privadas que no va a pedir perdón, que no va a suavizar su mensaje, que piensa exactamente lo que dijo públicamente, y que si Lamine quiere que la relación mejore, es él quien tiene que dar el primer paso, quien tiene que pedir disculpas públicas, quien tiene que reconocer que se equivocó gravemente. Pero Lamine tampoco está dispuesto a hacer eso, porque en su cabeza él no hizo nada tan grave como para merecer este linchamiento mediático. Sí se equivocó con sus palabras, pero eran una broma, y la reacción ha sido completamente desproporcionada. Así que estamos en un punto muerto donde ninguno de los dos quiere ceder, donde ambos se sienten víctimas de la situación y donde la relación está tan rota que es difícil ver cómo puede arreglarse. Esta situación puede tener consecuencias devastadoras para el rendimiento de España en los próximos torneos internacionales. La selección española acaba de ganar la Eurocopa, es campeona de Europa, tiene a una generación dorada de jugadores y sobre el papel debería ser una de las grandes favoritas para ganar el próximo Mundial. Pero este conflicto entre Carvajal y Lamine puede poner en riesgo todo eso, porque cuando tienes a dos jugadores clave que no se hablan, que se odian, que buscan hacerse daño mutuamente, eso contamina el ambiente del vestuario, genera tensiones insoportables, obliga al resto de jugadores a elegir bando y termina afectando inevitablemente al rendimiento colectivo sobre el campo. Ya hemos visto casos así en el pasado, selecciones que sobre el papel tenían todo para ganar pero que se autodestruyeron por conflictos internos absurdos. Francia en 2010 con la rebelión de los jugadores contra el entrenador que terminó en un escándalo mundial. España en 2014 cuando el vestuario estaba dividido y fueron eliminados humillantemente en primera ronda del mundial después de haber ganado todo. Y España puede estar caminando hacia algo similar porque si Carvajal y Lamine no son capaces de aparcar sus diferencias, si siguen en esta guerra personal estúpida, van a arrastrar al resto del equipo con ellos, y Luis de la Fuente, por muy buen gestor que sea, no va a poder evitarlo. El primer escenario posible, el más optimista pero también el menos probable, es que con el paso del tiempo las aguas se calmen, que Carvajal y Lamine, después de unos meses sin verse, sean capaces de tener una conversación adulta, de reconocer ambos que se equivocaron en algo y de encontrar una forma de convivir profesionalmente aunque ya no sean amigos. El segundo escenario es que la situación se mantenga como está, que simplemente se ignoren, que en las concentraciones de la selección mantengan las distancias, que no se hablen más de lo estrictamente necesario y que Luis de la Fuente tenga que gestionar constantemente esa tensión incómoda pero manejable.
El tercer escenario, el más dramático y el más peligroso, es que la situación empeore todavía más, que haya otro enfrentamiento, otra bronca, quizás en una concentración de la selección o quizás en el próximo clásico, algo que termine de romper definitivamente cualquier posibilidad de convivencia y que obligue a Luis de la Fuente a tomar decisiones drásticas como prescindir de uno de los dos. El próximo capítulo de esta historia se va a escribir en noviembre en la próxima concentración de la selección, cuando Carvajal y Lamine coincidan por primera vez después de todo lo que ha pasado. Todos los ojos van a estar puestos en cómo interactúan, en si se saludan o no, en si son capaces de trabajar juntos o si la tensión es tan evidente que resulta imposible ocultarla. Y dependiendo de cómo vaya esa concentración, sabremos hacia dónde evoluciona esta historia, si es el principio de una reconciliación, si es simplemente una convivencia forzada y profesional, o si es el preludio de un estallido todavía mayor que puede dinamitar todo el proyecto. Lo que está completamente claro es que las declaraciones de Carvajal sobre Lamine han cambiado todo para siempre. Han roto una relación que parecía sólida como una roca, han dividido al vestuario de la selección en dos bandos enfrentados y han puesto en riesgo la armonía de un equipo que acaba de ganar la Eurocopa y que tiene todo el potencial para seguir ganando títulos durante años. Carvajal ha puesto una cruz definitiva sobre Lamine. Lo ha retratado públicamente de la manera más dura posible. Le ha dicho al mundo entero que ya no es ese compañero al que había que cuidar, y esas palabras no se olvidan. Quedan ahí grabadas para siempre, marcando la relación entre dos jugadores que podían haber sido amigos durante años, pero que ahora son enemigos declarados. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir enterándote de todo lo que pasa en el mundo del fútbol sin filtros ni censuras, suscríbete al canal, dale like, comparte con tus amigos y déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. Si crees que Carvajal tiene razón al criticar tan duramente a Lamine, o si piensas que se ha pasado tres pueblos, si crees que Lamine merece este trato, o si es una víctima de un linchamiento injusto orquestado por el Madrid y sus medios afines. Al final, lo que ha pasado entre Carvajal y Lamine Yamal no es solo una pelea entre dos jugadores con egos heridos, es el reflejo perfecto de todo lo que está mal en el fútbol español, una rivalidad enfermiza que ya no se queda en los 90 minutos del partido, sino que contamina amistades, vestuarios y hasta la selección nacional. Porque esto no va de una frase desafortunada ni de una broma malentendida en un programa de internet, va de orgullo, de poder, de cómo el peso de un escudo puede convertir la admiración más sincera en odio visceral. Carvajal, que hace apenas unas semanas llamaba a Lamine su hijo futbolístico, ha pasado de protegerlo a exponerlo, de cuidarlo a humillarlo públicamente, y esa traición ha dolido más que cualquier entrada violenta en el campo, porque cuando alguien a quien admirabas profundamente te da la espalda de esa manera, lo que se rompe ya no se arregla con disculpas ni con el paso del tiempo. Pero esta historia tampoco habla solo de Carvajal y su decepción, habla también de Lamine, de un chico de 18 años que está aprendiendo de la manera más dura posible que el talento no basta, que el fútbol profesional no perdona la ingenuidad ni las bromas inocentes, y que cada palabra que pronuncias en público puede volverse en tu contra como un boomerang envenenado. Él cometió un error, sí, eso es innegable, pero lo que vino después fue una avalancha completamente desproporcionada, una cacería mediática que ningún chaval de su edad debería tener que soportar, lo que podía haberse resuelto con una simple conversación privada entre dos compañeros se ha convertido en una guerra pública donde todos pierden. En esa guerra no gana nadie, ni el Barça, ni el Madrid, ni mucho menos la selección, porque ahora el vestuario de España está partido en dos, los jugadores se miran con desconfianza intentando descifrar quién está en qué bando, y Luis de la Fuente intenta desesperadamente apagar un fuego que amenaza con quemar el proyecto más prometedor que ha tenido la Roja en años. Y mientras todos discuten apasionadamente quién tiene la razón en este conflicto absurdo, lo que realmente se pierde es el respeto, ese respeto que debería estar por encima de cualquier camiseta, de cualquier rivalidad, de cualquier orgullo herido. Carvajal ha defendido a su club con uñas y dientes, pero ha perdido parte importante de su autoridad como líder y como ejemplo de profesionalidad. Y Lamine ha aprendido por las malas, con 18 años recién cumplidos, que en este mundo despiadado las bromas cuestan carísimas y que una frase desafortunada puede perseguirte durante años. Dos caminos que se separan violentamente, dos egos que se enfrentan sin piedad y una selección que tiembla por culpa de una guerra que nunca debió salir del terreno de juego, y en el fútbol, como en la vida misma, las palabras pesan infinitamente más que los goles. El respeto no se gana levantando títulos, sino sabiendo exactamente cuándo callar, y cuando el orgullo se impone brutalmente al compañerismo, todos, absolutamente todos, terminan perdiendo.